Campaña tras campaña aumenta la superficie que ocupa la agricultura ecológica. Los motivos son varios, pero todos resaltan que aquí, pese a que las producciones son más bajas, los precios compensan. A esto se une que la demanda de este tipo de producciones está creciendo, con lo que nada hace temer por este buen precio. La demanda aumenta y el número de industrias que se están adaptando para poder producir en ecológico crece año tras año. De todo ello les hablaremos en un programa en el que también les tenemos preparados los siguientes contenidos. Comenzamos. Organizaciones agrarias, empresas privadas o administraciones están inmersas en organizar visitas a distintos campos de ensayo. Hoy acompañaremos a una de ellas y veremos la evolución que han experimentado diferentes variedades de cereal en el campo soriano. Puerros en plena comarca de La Moraña, cultivos que hace muy pocos años no eran habituales en la zona, llegan pisando con mucha fuerza. En el programa de hoy sabremos cuál es el motivo de que esto sea así y veremos cómo se desarrollan las siembras de un cultivo tan exigente como este. Nuestro personaje se desestresa cantando. Nos dice que a veces canta para ver si llueve, aunque en muchas ocasiones ni con esas consigue que la lluvia aparezca. Estén atentos porque en unos minutos podremos apreciar el chorro de voz que Jorge, nuestro Manu Carrasco particular, tiene. Menos rendimientos por hectárea y menos costes de producción. Esto no significa que no haya trabajo. El agricultor en estas tierras tiene que hacer otro tipo de labores y prácticas con las que se frene lo que en convencional se evita a base de tratamientos. El resultado final serán menos kilos, pero a cambio el precio en cultivos, por ejemplo, como el cereal, es un 35% superior. Lo ecológico se demanda cada vez más y de momento el consumidor también está dispuesto a pagarlo. Cofocil, compañía forrajera de Castilla y León, comercializa y transforma tu alfalfa, forrajes y paja. La agricultura que se hacía hace varias décadas, pero aplicando las nuevas tecnologías. En eso se resume la esencia de la denominada como agricultura ecológica. Reconvertir cultivos convencionales en ecológicos no es una tarea sencilla. El tema burocrático es rápido, lo que más cuesta es llegar a alcanzar producciones rentables. Por eso siempre se dice que es necesario tener altas dosis de paciencia. A nivel de papeleo no es complicado, sí que lo es a nivel práctico de llevar la explotación, porque es un cambio de mentalidad. Yo partía de agricultura de conservación y adaptarse a agricultura ecológica viniendo de agricultura con conservación quizás es más difícil que partir de agricultura convencional. Europa dicta una agricultura que cada vez debe ser más sostenible, en la que el uso de determinadas sustancias están prohibidas, con lo que todo apunta a que en un futuro que cada vez está más cerca, los agricultores ecológicos serán los más valorados. Hacer que la agricultura que hoy llamamos convencional cada vez sea más ecológica. Este camino se está recorriendo poco a poco. Es común en cualquier charla con agricultores ver que cada vez hay menos materias activas autorizadas para su uso, cada vez las dosis se vigilan y se controlan más, entonces al final estamos llevando un camino en el que la agricultura convencional tiende a ser más sostenible y más ecológica, aunque no sé si tiene que acabar siendo agricultura ecológica o simplemente hacer que esa otra agricultura cada vez sea más sostenible y respetuosa con el... En medio de esta situación, actualmente España representa solo el 17% de la producción ecológica de la Unión Europea. Hay agricultura ecológica, que es la de Europa, con la definición de Europa, que cumple los requisitos, y hay la ecológica, significa una agricultura que sigue la lógica de los ecosistemas, de la vida. En francés es biologique, vida. Y esos son dos conceptos un poco diferentes. Hay agricultores en ecológico que siguen los requisitos de Europa y que además tienen como un enfoque un poco más global, que consideran la fertilidad del suelo como llave y que promueven la vida del suelo para nutrir las plantas y que tienen un enfoque un poco más sistémico. En Castilla y León son menos de 51.000 las hectáreas que en ecológico hay. La superficie ha crecido un 42% en tan solo 4 años, pero todavía hay mucho trabajo por hacer.
Entre todas las provincias destaca lo que ocurre en Zamora, donde hay más de 12.600 hectáreas, y Valladolid, con algo menos de 10.000. Si nos centramos en las ganaderías ecológicas, la cifra es mucho más baja. En Castilla y León son menos de 50 las ganaderías que trabajan bajo lo que se establece en el reglamento ecológico. En esta comunidad la agricultura ecológica cuenta con diversas líneas de ayudas. Sin embargo, y pese a lo que pueda parecer, el auge de este modo de producción se apoya en otros asuntos. Cada vez está teniendo un auge mayor, los productores ecológicos siguen aumentando, no solamente vinculado a ayudas y subvenciones como la gente un poco achaca este aumento, sino que también se está viendo y hay cultivos en los que de verdad el valor añadido que se obtiene de esa certificación en ecológico, como por ejemplo el viñedo, que es uno de los cultivos que mejores rentabilidades puede ofrecer a los agricultores de nuestra comunidad, el hecho de hacer agricultura ecológica lo da un valor añadido. Otros cultivos que hay en auge ahora, como los pistachos, el hecho de producirlo en ecológico es una práctica que les aporta un gran valor añadido a las producciones. Aumenta la superficie. Ahora bien, ¿en qué zonas encaja mejor la producción en ecológico? Nuestra agricultura está enfocada para una agricultura extensiva de secano y en explotaciones de estepas cerealistas sobre todo, porque por desgracia nuestro techo de producción es el clima, entonces nuestra comunidad, nuestro país, por así decirlo, estamos viendo que la temperatura está aumentando a nivel mundial, a nivel de España y de nuestra comunidad también, con lo cual pues, cada vez llueve menos, está visto que llueve menos. Entonces, este tipo de agriculturas es más sostenible de alguna manera porque al tener menos inputs, pues producimos un producto final que no tiene tanto coste. Son zonas que en convencional tienen unos rendimientos pues más bien medios bajos, que encima con el cambio climático la cosa se complica más y estar produciendo teniendo en cuenta lo que nos cuesta la semilla, los abonos, el gasóleo, los herbicidas, etcétera. Hay muchas personas que se están concienciando que la producción en ecológico es una alternativa real para mejorar la rentabilidad de sus explotaciones, que ya no solamente se acercan por un tema filosófico, sino también por un tema de rentabilidad. Trabajar bajo los parámetros que dicta la producción ecológica no significa despreocuparse de lo que ocurre en el campo, más bien es todo lo contrario. Es verdad que no utilizamos herbicidas o insecticidas, pero eso nos conlleva también un trabajo de determinados laboreos que un convencional, por ejemplo, no tiene que hacer. Entonces, al final, no es tan sencillo como decir no he hecho nada y por eso gano dinero. No, o sea, ganas dinero porque estás haciendo otro tipo de producción con un valor añadido. Un tipo de producción en la que los rendimientos en campañas normales son más bajos que los que se consiguen trabajando en convencional. Es cierto que no llegamos a las producciones de convencional, pero nadie se resiste a que tengamos que producir, por poner un ejemplo en cereal, 500 kilos hectárea. Eso no es cierto. O sea, tenemos rendimientos de 2.000, 2.500 y en algunos casos y años de hasta 3.000 kilos la hectárea en cereal. Por lo tanto, si a eso le añadimos el plus que tiene la comercialización de producto ecológico, que ahí es donde está el quid de la cuestión, ser capaces de canalizar la comercialización para que estos productos que tienen una especificación propia vayan al mercado que tienen que ir y no acaben derivando en el convencional, pues es cierto que rentabilizamos nuestra explotación. Hay que destacar que se consiguen menos rendimientos, pero que el precio es mayor. Por ejemplo, en cultivos cerealísticos la producción se paga un 35% más. Para todos los agricultores interesados en reconvertir sus explotaciones, es importante que tengan claros ciertos aspectos. Anticiparse a las prácticas de cultivo, tener muy bien diseñados los cultivos y pensar mucho en no obtener grandes rentabilidades. Quizás el cambio de mentalidad de las producciones y las altas rentabilidades es el cambio real que debe hacer uno, porque no se trata de producir mucho, si producimos mucho tendremos muchas extracciones, habrá que hacer muchos aportes. Entonces lo que tenemos que buscar es algo de valor añadido y mantener el suelo. Tenemos que pensar en los cultivos, pero también pensar mucho en el suelo. A veces ver un campo, como por ejemplo puede ser este, que tenga restos del cultivo anterior, como aquí por ejemplo ahora mismo tenemos un cultivo actual de cereal, de trigo, y vemos que hay restos de beza, que fue el cultivo anterior.
Entonces, perderle el miedo a tener un cultivo así, con esta biodiversidad, ver campos de ensayo, ver agricultores que lo están haciendo, ver casos de éxito. Cuando ellos ven esos casos y ven a veces que son similares a sus propias explotaciones y los ven viables, el agricultor al final se decide por este tipo de cultivos porque cada vez está más demandado por la sociedad y por el consumidor final. Y una vez que se tiene claro cómo debe gestionarse una explotación ecológica, llega el turno de saber si este tipo de productos tienen salida en el mercado. En estos momentos, el 80% de la producción ecológica de España se exporta, principalmente a países del norte de Europa. Según los últimos datos oficiales, en la última década, el consumo per cápita de productos ecológicos en España ha pasado de 6 a 42 euros. La cifra se queda lejos de los 227 euros que por persona consumen en países como Dinamarca, pero poco a poco el consumo va aumentando. En Francia comemos muchísimos productos ecológicos de España, sobre todo la fruta y la verdura que se exporta desde el sur de España. Y por ejemplo, este ejemplo de agricultura ecológica es de la primera definición, de la definición de europea, porque se pueden producir calabacines en el invierno con invernaderos y con mano de obra barata, que no es ni una sostenibilidad ambiental ni una sostenibilidad social, pero entra en los requisitos. El producto ecológico español se demanda fuera de nuestro país, aunque a veces esta demanda sea un poco confusa. Se da la paradoja que España somos uno de los países exportadores más grande a nivel mundial, no estamos hablando solo de la Unión Europea, y nuestras materias primas van principalmente Francia, Alemania, Centro Europa, las transforman, hacen el producto final, que es al final el que viene a España ya elaborado a nuestros lineales. La industria también debería ir viéndolo. Es cierto también que en la industria la adaptación al ecológico tiene sus complicaciones. Las industrias españolas poco a poco se van adaptando a las exigencias del mercado y los productores apuestan cada vez más porque sus producciones sean ecológicas. Todavía hay mucho camino por recorrer, pero los pasos que se están dando son firmes. Las condiciones climatológicas vuelven a ser el motivo por el que la campaña de cerezas en el Bierzo no será buena ni en cantidad ni en calidad. Con esta noticia damos paso a la sección de actualidad de los últimos 7 días. Agricultor, si quieres un 2 en 1, confía en Ampligo. Un solo insecticida, 2 plagas, el escarabajo y la polilla de la patata. Y es de Syngenta. Nació en el 2017, pero por tercer año la marca de garantía Cereza del Bierzo no certificará fruto alguno. La combinación de factores, todos meteorológicos, han vuelto a arruinar una campaña que hirió las heladas de marzo. El problema es que los árboles venían muy adelantados, ¿no? Por el invierno tan suave que teníamos, venían muy adelantados y hasta nosotros mismos pues nos pilló un poco de sorpresa que esas heladas pudieran causar el daño que realmente han causado. Y que lastró una meteorología cambiante y extrema después, con oscilaciones térmicas exageradas y muy seca. El metabolismo del árbol no funciona bien, no se produce bien el cuajado, no se produce bien la formación de ese fruto, la nutrición, la síntesis de las proteínas, de los minerales. La estimación de la Asociación Berciana de Agricultores en su día era llegar al 1.000.000 de kilos, una media cosecha. Que nos hemos equivocado, que esa estimación aún era optimista y que al final efectivamente pues andaremos por debajo de ese 50% de una cosecha normal. Quedan 3 semanas de campaña que ahora amenaza la lluvia, que pueden agrietar el poco fruto que queda. 20ª edición de la visita anual a los campos de cultivo de Asaja. Lo que intentamos es probar tanto semillas como abonos y otros tipos de cultivos para que nuestros agricultores tengan la posibilidad de elegir. Una jornada que cuenta ya con una larga trayectoria y que ha estado siempre a la cabeza en innovación. Muchas de las variedades que nosotros empezamos a ensayar hace 15 años, que entonces no eran variedades comerciales, sino que las casas de semillas nos las mandaban para ensayar y colaboraban con nosotros, son las que ahora realmente están sembrando los agricultores de Soria en sus campos. Una de las grandes novedades que han presentado este año es la utilización de drones para el mapeo de fincas, vigilancia y recogida de datos, una tecnología que llega cada vez con más fuerza al sector de la agricultura y que puede aportar
aportar una gran cantidad de información, como la detección temprana de plagas, problemas de sequía o la resistencia de las diferentes plantas al hielo. Todo eso lo que queremos es poder detectarlo a tiempo, anticipadamente, para eso usaremos la tecnología de los drones y que luego el agricultor, cuando veamos esa tecnología que funcione, el agricultor la pueda aplicar. Asaja ofrece una gran cantidad de servicios a sus usuarios, como estos campos de cultivo de ensayo, que sirven como guía y referencia, ya que pueden ver la evolución y resultado de las variedades sembradas. Fue rápido, cosa de apenas 15 minutos. Sin embargo, fue suficiente para acabar con muchos cultivos de la comarca del Cerrato. Todo esto quedó como que había nevado y podemos ver los daños que hay en el cultivo. Vemos cómo está todo el suelo lleno de grano de la cebada. Hay daños en patatas, en guisantes, en colza. Es difícil evaluar los daños, ya que muchos agricultores ni siquiera han podido acceder a sus tierras. Pero aquello era un mar de agua, era imposible pasar con el coche, como que se había desbordado el Pisuerga, más o menos. Esta granizada ha sido la gota que ha colmado el vaso en un año que ya de por sí estaba siendo especialmente duro para el campo. Después de la sequía nos viene la piedra y lo poco que hay se lo lleva, que ya es desgracia. Ha sido la primera tormenta de granizo del verano. Esperemos que sea la última. Esperan que sea la última porque de lo contrario será imposible aprovechar lo poco que se ha salvado. ¿Cuántos de los que nos estáis viendo desde casa os estaréis haciendo esta pregunta? ¿Qué hacemos hoy para cenar? Yo lo tengo claro, carne de lechal y cordero. Si llevan con nosotros desde siempre, por algo será. Seguramente porque nuestros abuelos han sido muy sabios eligiendo. Además, hoy podemos disfrutar de cortes sencillos y rápidos de cocinar cualquier día de la semana, sin estar horas en la cocina. Hablamos de filetes, collares, turnedos o churrascos. Pídeselos a tu carnicero y podréis participar los dos en el sorteo puesto en marcha para el Día del Cordero, el próximo 23 de junio. Una carne respaldada por la Unión Europea por su calidad y sostenibilidad, porque su pastoreo ayuda a prevenir incendios, fomenta la biodiversidad y mantiene el medio rural. Entrad en canalcordero.com y a disfrutar del Día del Cordero. Grupo AN, la mayor cooperativa cerealista de España, les ofrece este espacio. La situación que se ha vivido en las lonjas de la comunidad durante los últimos 7 días ha sido muy desigual. En León aumenta el precio del trigo y del maíz y se mantiene el de la cebada. En Salamanca, ninguno de los 3 productos han sufrido variaciones. Y en Segovia, tan solo la cebada experimenta un ligero cambio a la baja. Continuando con el análisis de lo ocurrido durante la última semana, seguimos viendo cómo la estabilidad protagoniza lo vivido en el precio al que cotiza el centeno y la avena, y tan solo en la lonja de León, el precio de la avena cambia. A partir de este momento serán los precios ganaderos los protagonistas. Comenzamos viendo lo que ha ocurrido en el mercado lácteo, donde continúa estable el precio al que cotiza el litro de la leche de vaca, el extracto quesero de la leche de oveja y el extracto quesero de la leche de cabra. Los productos ganaderos que vemos a continuación nos llevan hasta la lonja de Salamanca, donde, como pueden comprobar, el precio del lechón selecto cotiza a 69 euros la unidad. El porcino blanco normal sigue cotizando a 1,47 € y el lechazo hasta 11 kilos fija en 4,30 € su precio. A las zonas conocidas como la huerta de la región se ha unido otra en la que habitualmente este tipo de cultivos no eran habituales. Les estamos hablando de la comarca abulense de la Moraña y del cultivo de puerro destinado a industria. Quienes apuestan por él allí afirman que es de uno de los cultivos más rentables que tienen. El problema es que, como cada vez es más habitual, falta mano de obra. Talleres Sargasa y la amplia gama de tractores de la serie X7 de McCormick patrocinan este espacio.
Buscar cultivos alternativos no es tarea fácil. En juego hay muchos factores que pueden poner en riesgo la rentabilidad de las empresas agrarias. Antes de apostar por un nuevo cultivo, se realizan pruebas, se hacen analíticas y se compara entre distintas variedades. Con toda esta información definida, llega el turno de tomar una decisión. Víctor, con todos esos datos, se atrevió a probar por las plantaciones de puerros en una zona donde su presencia no era lo habitual, la comarca de La Moraña, en la zona perteneciente al término abulense de Madrigal de las Altas Torres. Una vez que se tiene definida la apuesta por el puerro, da comienzo un proceso que arranca con la adquisición de la semilla. En este caso, la semilla procede de la zona segoviana de Cuéllar. Mandamos la semilla a un semillero de Murcia, que es donde suelen estar la mayoría de los semilleros que se dedican a este tipo de plantación. En el semillero la planta está un mínimo de 70 días aproximadamente, y luego a partir de esas fechas empezamos a replantar. La máquina está preparada por un sistema de siembra para trabajar a velocidades muy bajas, muy reducidas, y van 6 personas que van poniendo planta por planta sobre la máquina, que es la que ya se encarga de que quede todo perfecto. Por hectárea de la variedad de puerro denominada de industria se siembran 136.000 plantas, 11 por metro lineal. El momento en el que se realiza esta tarea es a finales de mayo y durante el mes de julio, desde ese momento, el puerro irá siguiendo su ciclo hasta finales de septiembre, cuando llega el turno de la recolección. Es importante señalar que durante todo el ciclo la necesidad de aplicar tratamientos es casi nula. Apenas utilizamos fitosanitarios. Sí hacemos lo que es el herbicida de pre, con un poco de pendimentalina, y luego ya una vez que están nacidas los primeros brotes de hierba, son los estadios en los que, sin abusar del herbicida, intentamos controlarlo. Una vez que el puerro ya ha cogido tamaño y fuerza, prácticamente lo realizamos todo a base de maquinaria. Ariques, aporques, incluso tenemos un rotabato adaptado al bajo de la siembra, para que vaya triturando y matando la hierba de alrededor. Entonces, a base de laboreos es como más le hacemos. Entre otras cosas porque por los controles que lleva, y no queremos bajo ningún concepto que mantenga ningún tipo de residuo. Por hectárea se recogen entre 27 y 35 toneladas de puerro ya limpio y procesado. El coste por hectárea se sitúa en 6.000 euros, a lo que hay que añadir el de la mano de obra, un coste que será proporcional a los kilos que cojan. Probablemente sea uno de los cultivos que tenga algo más de rentabilidad. También conlleva ello un esfuerzo grandísimo, tanto de dedicación como un coste elevadísimo de mano de obra. El mayor problema que tiene el puerro es la recolección. La recolección que se hace en una época en la que el otoño normalmente suele ser aquí en estas zonas lluvioso y de clima no muy favorable, la mayoría de los puerros se procesan todos en el campo. Precisas de cuadrillas muy cualificadas y muy preparadas y no las encuentran. Nosotros los últimos años pues hemos tenido que traer cuadrillas de zonas donde esto se da, de Ciudad Real, de la zona de Bolaños y de esas zonas. Entonces eso lleva unos costes muy grandes. Un problema, el de no encontrar personas dispuestas a trabajar en el campo, común en todo el sector. En este caso, este hándicap está ocasionando que sean muchos los agricultores que no se atrevan a probar con este tipo de cultivos, ya que saben que a la hora de reforzar las plantillas llegarán los problemas. Grano sostenible. Si vamos todos juntos, es más rentable. Me llamo Jorge López Ruano, nacido en León, ahora vivo en Arévalo, soy de Mamblas, Ávila. Me dedico a la agricultura, soy un empresario con mi hermano y el fuerte es la hortícola, la patata, la remolacha, la cebolla. Bueno, también hacemos trabajo a terceros, el cereal, girasol y demás, bueno, un poco de todo. El poco tiempo que me queda pues le intento disfrutar y me gusta mucho bailar, cantar, estar con los amigos, de tapeos, pues no sé, lo normal. No sé. ¿Te gusta cantar? Sí, sí, sí. ¿Pero sabes cantar? Bueno, es un proceso complicado y se va haciendo poco a poco. Sí, alguna canción se me da bien y demás, sí. ¿Nos puedes hacer una muestra un poquito de alguna canción? Lo que queremos es, bueno, pues escuchar tu voz también nosotros. Bueno, va. A ver, yo suelo cantar con cascos. Y con cascos cojo el tono y voy bien, mejor. Y me sé la letra perfecta. Os voy a cantar una canción de Manuel Carrasco,
de Que nadie calle tu verdad. Y empezaron los problemas, se agarran la pena y se aferran la soledad. Ya no miran las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear. ¿Has ido a alguna escuela, algo para formarte? ¿Qué va? Esto de ensayo, vamos, ensayo la calle, horas, no sé. Y luego un poco de capacidad de ello, llevar el tempo, oído. Sí, es complicado, muy complejo, sí. Parece así sencillo y tal, pero sí es complejo. Ya, que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar y hundiéndote en silencio. Compaginas a la perfección estas dos aficiones, o sea, por un lado el cante con el tractor. Sí, a nivel profesional nada, o sea, alguna vez algún amigo, algún bar he subido, pero sin más, sin ánimo de nada, de divertirme y pasar un rato bien. Es que es una cosa que es una excelencia, es un arte es muy bonito, es difícil de explicar, no sé. ¿Te sirve también como desestresante? Por supuesto que sí, hombre, es una válvula de escape. La gente te ve y dice, mira, este está cantando, está... Pues para mí es como... es una válvula de escape. Hay veces que caen chuscos de punta, por eso aseguro la producción. Sí, en el campo hay que tenerlo todo un poco atado porque a la mínima te quedas en la calle, es así. Después de todo el trabajo y demás, te viene una tormenta y te quedas en la calle. Mis amigos ya a veces dicen, tío, para allá. Pero bueno, es así, es normal. Qué felicidad da encontrarse con personas así y qué buen rato pasamos junto a él. Por cierto, a Jorge le agradecemos que accediera a nuestra petición y a ustedes les agradecemos que todas las semanas nos vayan enviando sus imágenes a nuestro correo electrónico. Damos paso a la sección Yo también soy Surcos. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Niebla en pleno mes de junio en la localidad burgalesa de Ayoluengo de Lora. Desde allí, Adela nos dice que ojalá que el rocío que dejó haga que las cosechas puedan aguantar bien estos días de calor. Mientras cuentan los días que quedan para poder cosechar, Fernando mira el estado que presenta la cebada en Bustillos de Chaves, Valladolid. Lucas quiere que todos los espectadores de Surcos vean cómo van creciendo los futuros pistachos en San Esteban de Villacalviel, en León. Silvia lo que nos ha enviado es la imagen de unas cerezas que han sobrevivido al frío y a las heladas en la zona de Castrillo de Murcia, en Burgos. Fíjense bien en la protagonista de la foto. Javier nos dice que será la futura cuidadora del ganado y que todo apunta a que lo hará muy bien. Una foto que nos envía desde Navares de Ayuso, en Segovia. Regando el huerto en Serrada, Valladolid. La foto es de Eduardo. El día estaba siendo muy duro y había que reponer fuerzas. El primero en hacerlo era el futuro ganadero que protagoniza la imagen. Después llegaría el momento de que lo hiciera su ayudante. La imagen nos la envía José Luis desde Cubillos de Ojeda, en Burgos. Y esta semana cerramos la sección Yo también soy Surcos en la provincia de León. Desde allí, desde la localidad de Gordaliza del Pino, Lourdes nos envía el estado que presentaba la alfalfa al amanecer. Estrenamos estación, damos la bienvenida al verano y gracias a las imágenes que ustedes nos van enviando vamos viendo las labores típicas de esta época. Señores, nosotros nos despedimos aquí, les esperamos, ya saben, el próximo viernes a partir de las 9:30 de la noche. Hasta entonces, cuídense, adiós.